en la frontera. Víctor, buenas tardes. Hola Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes para el público que amablemente nos escucha. Don Víctor Ronquillo, ¿de qué nos va a hablar hoy? Usted nomás extiéndase usted lo que quiera, interrumpiendo nada más para algunas preguntas que surjan o cosas por el estilo. ¿De qué quieres hablar, Víctor? Bueno, claro, hay muchos temas, ¿no? Y me parece muy interesante iniciar la charla, Julio, con lo que pasa en Sinaloa, en Culiacán, con la policía, ¿no? Son 90 policías que han decidido no acreditar los exámenes que se llevan a cabo aquí en la Ciudad de México. Estos exámenes iniciaron ayer y eso a mí me hace recordar a un amigo reportero, un reportero de estos del interior del país muy singular. Y este hombre me hizo conocer un término que desde entonces manejo, ¿no? Y que es la Policía Internacional. ¿Qué es la Policía Internacional? Pues es ni más ni menos que estos integrantes de una corporación así internacional que además existe en varios estados, lamentablemente, bajo las órdenes de diferentes grupos del crimen organizado y que son sicarios con placa y con arma reglamentaria. Hemos tenido noticia de esto que ha ocurrido a lo largo de diferentes años y ahora vemos esto que pasa en Sinaloa. Muy preocupante, por otro lado, lo que dice el propio gobernador, ¿no? Él dice que pues no pasa nada si algunos de estos policías que están en la Ciudad de México presentando diferentes exámenes, seguramente sentados ante el polígrafo, pues no pasan el examen, que lo que ocurrirá será que no se les permitirá usar arma de cargo, pero que podrán realizar labores administrativas. Y digo preocupante porque sin duda una de las razones por las que no pasarán estos exámenes tendrá que ver, pues sí, sin duda, con pues su acreditación en términos de su actuación a favor de la ley o a favor de grupos del crimen organizado o pues una adicción a sustancias que son prohibidas, ¿no? Entonces, Qué esta es irónico, ¿no, una Víctor? primera reflexión, Qué Julio. irónico y qué preocupante el hecho de que los propios policías se nieguen en un contexto tan difícil y tan complicado como es el de Sinaloa a cumplir con estos exámenes y que se diga, bueno, pues como quiera en otro lugar, pero forma parte de un escenario nacional de muchos problemas con las policías municipales y las estatales, creo, Víctor, pero adelante, por favor. Sí, no, es cierto. Y mira, otro tema que a mí me interesa, del que me interesa mucho hablar y que tiene, pues sin duda también este contexto de violencia, es lo que pasa en algunas comunidades indígenas, en zonas como Guerrero, como Chiapas, como Chihuahua, ¿no? Resulta que estas comunidades indígenas pues son las principales víctimas de estas acciones del crimen organizado. Hay un término ahora, del que ahora se puede hablar y que tiene relación con lo que ocurre en la guerra de Gaza. Este colonialismo de ocupación, que sin duda es parte de un genocidio, y hay que llamar a las cosas por su nombre, pues este colonialismo de ocupación se practica de manera muy dolorosa en estas comunidades de la región fronteriza de Chiapas, de la región de los Altos, donde grupos del crimen organizado se apropian del territorio, de los recursos y de alguna manera imponen el terror a las personas que habitan en ellos. Insisto, grupos de comunidades de pueblos originarios. Lo mismo ocurre en Guerrero con distintas variantes y condiciones en donde vemos, por ejemplo, la terrible podredumbre en que se encuentra el poder político y los conflictos que se han dado en los últimos años, ¿no? Lo que está pasando, por ejemplo, en la región de la montaña es algo de lo que ni siquiera ya se da noticia. Es un extremo brutal de violencia, como ocurre en la Tarahumara, por ejemplo, ¿no?
donde además de esto que hemos mencionado, de esta descomposición política, encontramos fenómenos de los que poco se habla, como es el reclutamiento forzado. Se habla de los homicidios, se habla del desplazamiento forzado, pero del reclutamiento forzado de jóvenes pertenecientes a los pueblos originarios poco se habla. Un reclutamiento forzado en donde al final de cuentas estas personas, pues cientos de jóvenes, son convertidos en carne de cañón y son los primeros en caer, Julio. Bien, Víctor, pues realmente interesante lo que planteas sobre estos puntos críticos, como es la Sierra Tarahumara y la montaña de Guerrero, donde realmente pareciera que ya se quedaron ahí anclados sin que nos esforcemos en escandalizarnos y en actuar y en decir lo que está sucediendo por allá, ya normalizadas muchas cosas. En fin, ¿qué otro tema tienes por ahí en el portafolio de Víctor Ronquillo? Bueno, pues mira, hay algo que también es muy importante mencionar, Julio, y es que el México real está más allá de lo que de pronto puede ocurrir en la conferencia mañanera del pueblo, ¿no? Ese México real, oscuro, profundo, ese México real que lamentablemente se da de una manera muy cruel. Pero también en el México de las mañaneras, en ese México que es parte también de un país de contrastes, hay hechos en los que tenemos que reparar. Si celebramos la posición de Claudia Sheinbaum en el G20 con esta propuesta de sembrar vida en lugar de sembrar muerte, de tomar el 1% de más de 2 billones de dólares que se gastan en las distintas guerras, continuadas por una acción demencial por parte de Estados Unidos que tiene que ver con el armamento, con el negocio del armamentismo, también hay que preocuparse por hechos concretos que están reflejados en el presupuesto para el 2025. A mí me hace reflexionar sobre qué ocurre con la reducción de presupuestos a la Secretaría de la Defensa en un 43.8%, a la Secretaría de Marina en un 12% y al instrumento clave en la nueva estrategia de seguridad ya planteada, ya en acción por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, encabezada por Omar García Harfuch, un recorte de 36.2%, cuando pues esta secretaría requiere de mecanismos de inteligencia, de recursos suficientes para hacerse de esos instrumentos, y me parece que no es, no hay coherencia, ¿no?, en esta realidad, aunque sabemos que este gobierno apuesta, y me parece muy bien que así sea, por una inteligente administración de los recursos, ¿no? Pero es de pensarse, ¿no? Lo que responde a la Secretaría de Defensa tiene explicación y lo han dicho en términos de que los presupuestos del Tren Maya y de otras obras en las que participó el ejército, pues han sido disminuidos, ¿no? Pero esto es preocupante. Y por otro lado, a mí de manera personal, me preocupa la reducción en términos del gasto de cultura, Julio, en un 27.8%. Es muy preocupante porque al final de cuentas, un país como el nuestro, pues con los elementos que hoy mismo hemos puesto sobre la mesa, requiere de la cultura para la reflexión de lo que acontece, requiere de la cultura para acompañar de algún modo a quienes sufren, la cultura como una expresión de lo humano, como una expresión y un espejo también en ocasiones negro de lo que nos ocurre. Justifico esta reducción porque al final de cuentas yo suscribo esta realidad de primero las pobres y los pobres en México, ¿no? Y que quizá nosotros los que nos dedicamos a estas labores del periodismo, de la escritura, de la promoción de la propia cultura, pues tenemos que buscar alternativas
generar proyectos, generar presupuestos y seguir adelante. Pero no hay duda de que esta reducción en términos de los recursos de cultura no es algo que sea aceptado por quienes participan de este quehacer. Y hay que mencionar que muchas de estas personas que participan en este quehacer perdieron la interlocución con Andrés Manuel López Obrador, como muchos sectores de la izquierda, y uno esperaba que esa interlocución fuera establecida de manera más clara, de manera más, pues, ¿cómo decirlo, no? En propuestas y proyectos comunes con Claudia Sheinbaum. Bien, Víctor, pues gracias por esta oportunidad de platicar. Mira, la verdad es que aquí dice alguien, dice Minerva Audelo, ahora sí no lo vas a poder interrumpir, Julio. Por favor, no, 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 ¿Cómo no, ves? no. Bueno, es No. que ya saben ustedes que cuando está la dinámica de la mesa con tres participantes, pues yo procuro ir siendo equilibrado en el tiempo con unos y con otros, y a veces con uno o con otro me asomo ahí con que, claro, claro, sí, sí, bueno, ya, para que entre otro, y así nos la llevamos, porque es otra dinámica. Aquí, en todo este tiempo, ha sido un placer platicar de manera corridita de lo que ha querido expresar nuestro querido compañero eh, Ronquillo, que tiene mucho que decir y tiene mucho que aportar a nuestros análisis y a nuestros comentarios. Así es que, Víctor Ronquillo, gracias por esta vez y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, Julio. Pues un saludo para el público que nos ha escuchado y obviamente también un saludo y un abrazo para ti. Y pues nos encontramos la siguiente ocasión, Julio. Muchas gracias. Al contrario, gracias, Víctor. Hasta luego. Gracias.